Hay un secreto que los sabios de todas las épocas han conocido, un principio que desafía toda lógica económica y que transforma vidas de maneras inexplicables. No está escrito en libros de finanzas ni se enseña en universidades. Es algo más profundo, más antiguo, más poderoso que cualquier estrategia de inversión que Wall Street pueda ofrecer. Bienvenido a Instantes que Sanan, cuéntanos desde donde nos escuchas en comentarios. En un pequeño pueblo costero llamado Puerto Esperanza, donde el viento salado arrastra historias de generación en generación y las olas del mar parecen susurrar verdades eternas. Este principio cobró vida de una manera que nadie esperaba. Este no es un cuento de hadas. Es una historia real sobre decisiones imposibles, fe inquebrantable, y cómo el universo responde cuando alguien tiene el coraje de sembrar en medio de la tormenta. Los ancianos del lugar solían decir algo extraño, algo que sonaba hermoso pero incomprensible: las manos que siembran nunca están vacías, porque están llenas de promesas de cosecha. Durante décadas, esta frase se repetía en bodas, en funerales, en reuniones familiares. Pero nadie realmente entendía qué significaba hasta que conocieron a Elena Martínez. Y créanme, después de escuchar su historia, nunca volverán a ver la abundancia de la misma manera. Elena tenía 45 años cuando su mundo se derrumbó. No fue un derrumbe gradual, de esos que te dan tiempo para prepararte. Fue repentino, devastador, como un terremoto que destruye en segundos lo que tomó años construir. Durante 20 años había sido maestra en la única escuela rural del pueblo, un lugar donde cada estudiante era como un hijo para ella. Conocía sus nombres, sus sueños, sus miedos. Había visto crecer a generaciones enteras de niños. Pero las crisis económicas no perdonan sentimientos ni historias. Una mañana de julio, un lunes gris que Elena nunca olvidaría, el director la llamó a su oficina. Las palabras fueron directas, sin adornos: la escuela cerraría sus puertas en 2 semanas. Recortes presupuestarios. Falta de fondos. Los números fríos e implacables habían decidido el destino de todos. En una sola semana, Elena pasó de tener un salario estable, beneficios y la seguridad de 2 décadas a enfrentar la incertidumbre absoluta del desempleo. Y no estaba sola en esta batalla. Tenía 2 hijos adolescentes que dependían completamente de ella. Marco, de 17 años, era un chico brillante, el primero de su familia en tener la posibilidad real de ir a la universidad. Había ganado concursos de matemáticas, tenía sueños enormes de estudiar ingeniería, de construir puentes y edificios, de dejar su huella en el mundo. Pero esos sueños costaban dinero, mucho dinero que Elena ya no tenía. Lucía, de 14 años, era diferente. Callada, observadora, sensible como una antena que capta todas las emociones del ambiente. No hablaba mucho, pero sentía todo con una intensidad que a veces asustaba a Elena. Lucía había heredado la creatividad de su abuela y pasaba horas dibujando, escribiendo poemas, soñando con mundos diferentes. Pero ahora, Elena veía en los ojos de su hija algo que le partía el corazón: miedo. Miedo de que todo se desmoronara, de que la familia se rompiera, de que el futuro se evaporara como el agua en el desierto. Y además estaba doña Rosa, la madre de Elena, de 70 años. Rosa vivía con ellos desde que enviudó 5 años atrás. Luchaba contra la diabetes tipo 2, presión arterial alta, y los achaques naturales de una vida de trabajo duro. Sus medicamentos costaban una fortuna, casi 800 pesos al mes, una cantidad que ahora parecía imposible de conseguir. Los ahorros de Elena, acumulados con esfuerzo durante años, apenas alcanzaban para 2 meses si eran muy cuidadosos. Cada noche, después de que sus hijos dormían y la casa finalmente quedaba en silencio, Elena se sentaba frente a la vieja calculadora que había usado para enseñar matemáticas a sus alumnos. Sumaba y restaba, creaba presupuestos imposibles, buscaba milagros matemáticos que nunca aparecían. Renta,
3.500 pesos. Comida, 2.000 pesos mínimo. Medicamentos de su madre, 800 pesos. Electricidad, 450 pesos. Agua, 200 pesos. Teléfono e internet para que Marco pudiera seguir estudiando, 350 pesos. Transporte, 300 pesos. Y había otras cosas, pequeñas pero necesarias, pasta de dientes, jabón, cuadernos para Lucía, ropa que ya estaba gastada. Las cuentas no daban. Nunca daban. No importaba cuántas veces rehacía los números, el resultado era siempre el mismo, no había suficiente. El miedo era como una sombra que crecía con cada amanecer, una presión constante en el pecho que no la dejaba respirar profundamente. Elena comenzó a tener pesadillas. Soñaba que su familia estaba en la calle, que sus hijos pasaban hambre, que doña Rosa moría por falta de medicinas. Se despertaba en la madrugada empapada en sudor frío, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Durante 3 semanas, Elena buscó trabajo desesperadamente. Envió currículums a todas las escuelas de pueblos cercanos. Nada. Aplicó a trabajos administrativos. Nada. Preguntó en tiendas, en restaurantes, en cualquier lugar que pudiera necesitar empleados. Nada. La crisis económica había golpeado a todos, y nadie estaba contratando. Por el contrario, muchos negocios estaban despidiendo personal. Fue en ese contexto, en ese momento de desesperación absoluta, que llegó el martes que lo cambiaría todo. Un martes lluvioso de agosto que comenzó como cualquier otro día terrible, pero que terminaría redefiniendo completamente la vida de Elena y de todos los que la rodeaban. Elena estaba en la cocina esa tarde, mirando la despensa casi vacía con una mezcla de resignación y pánico. Había arroz para tal vez una semana más. Algunos frijoles. 3 huevos. Medio paquete de pasta. Aceite suficiente para cocinar unos días más. Eso era todo. Literalmente todo lo que quedaba entre su familia y el hambre. Estaba preparando un arroz simple, sin nada más, cuando escuchó sollozos afuera. Al principio pensó que eran los gatos del vecindario peleando, un sonido común en el barrio. Pero entonces lo escuchó más claramente, eran sollozos humanos, desesperados, el llanto de alguien que ha perdido toda esperanza. Elena dejó la olla en la estufa y fue hacia la puerta. La abrió y encontró una escena que se grabaría en su memoria para siempre. Doña Carmen, su vecina de 80 años, estaba sentada en el escalón de su propia casa, a solo unos metros de distancia. Estaba empapada por la lluvia que había comenzado hacía media hora. Su ropa vieja se pegaba a su cuerpo frágil. Su cabello blanco, normalmente recogido en un moño, colgaba desordenado sobre su rostro arrugado. Y lloraba. Lloraba como una niña perdida, como alguien que ha llegado al final de su resistencia y ya no puede más. Elena corrió hacia ella, olvidando su propio miedo y su propia crisis por un momento. Se arrodilló en el suelo mojado, sin importarle que la lluvia empapara también su ropa. Tomó las manos heladas de doña Carmen y le preguntó qué había pasado. La anciana tardó varios minutos en poder hablar coherentemente entre sollozos entrecortados. Finalmente, la historia salió en fragmentos dolorosos. Doña Carmen había vivido sola desde que su esposo murió 8 años atrás. Tenía 3 hijos, pero los 3 se habían mudado a la ciudad grande hace décadas, buscando mejores oportunidades. La visitaban tal vez 1 o 2 veces al año, siempre con prisa, siempre con excusas sobre lo ocupados que estaban. Le enviaban algo de dinero ocasionalmente, pero nunca era suficiente y últimamente, con la crisis, las remesas habían disminuido hasta casi desaparecer. Doña Carmen sobrevivía con una pensión miserable de 1.200 pesos al mes. Después de pagar la renta de su pequeña casa, apenas le quedaba para comer.
Y ahora, había acumulado una deuda de 3 meses en el servicio de agua, 850 pesos. Esa mañana habían venido a cortárselo. Ya no tenía agua corriente. No podía cocinar, no podía bañarse, no podía usar el baño adecuadamente. Y no tenía absolutamente ninguna forma de conseguir esos 850 pesos. Llamé a mis hijos, sollozaba doña Carmen, le supliqué. Antonio me dijo que está desempleado y no puede ayudarme. María me dijo que sus propios hijos están enfermos y todo su dinero va en medicinas. ¿Y Jorge? Jorge ni siquiera contestó el teléfono. Ya no sé qué hacer, Elena. Ya no sé qué hacer. Tengo 80 años. ¿Para qué seguir viviendo así? ¿Para qué? Elena sintió que el mundo se detenía. El sonido de la lluvia se hizo lejano. Todo pareció moverse en cámara lenta. Porque en ese momento, Elena tuvo que enfrentar una verdad terrible sobre sí misma, sabía exactamente qué debía hacer, pero esa acción podría destruir a su propia familia. Entró a su casa como en trance, con doña Carmen todavía sollozando afuera bajo la lluvia. Fue a su habitación y abrió el cajón donde guardaba el dinero en efectivo que le quedaba. Contó los billetes despacio, como si al hacerlo más lentamente el número pudiera cambiar mágicamente. Eran exactamente 1,200 pesos. El último dinero en efectivo que tenía en el mundo hasta que, si Dios quería, encontrara algún trabajo. Esos 1,200 pesos debían durar 2 semanas completas. Elena ya había hecho el cálculo exacto, 600 pesos para comida básica, 300 pesos para la electricidad que vencía en 3 días, 200 pesos para el gas que estaba por terminarse, y 100 pesos de emergencia por si sucedía algo imprevisto. No había un solo peso de margen. Era matemática de supervivencia pura. Si le daba 850 pesos a doña Carmen, le quedarían solo 350 pesos para 2 semanas. Era imposible. Absolutamente imposible sobrevivir 2 semanas con 350 pesos para 4 personas. Sus hijos pasarían hambre. No podrían pagar la electricidad y se quedarían a oscuras. No habría gas para cocinar. Y si su madre necesitaba alguna medicina de emergencia, no habría forma de comprarla. Elena se sentó en el borde de su cama, con los billetes en las manos temblorosas, y por primera vez en semanas, se permitió llorar. Lloró por su situación, por doña Carmen, por la injusticia de tener que elegir entre su propia familia y una anciana desesperada. Lloró porque no había una respuesta correcta, solo respuestas terribles. Y entonces, en medio de ese llanto, escuchó la voz de su madre desde la sala. Doña Rosa había entrado silenciosamente a la habitación y estaba parada en el marco de la puerta, apoyada en su bastón, mirando a su hija con ojos llenos de comprensión. «Sé lo que estás pensando, hija», dijo doña Rosa con voz suave. «Y sé lo que vas a hacer. Porque te conozco. Eres mejor persona de lo que yo fui a tu edad». Elena levantó la mirada, confundida. Su madre se acercó lentamente y se sentó a su lado en la cama. Lo que doña Rosa dijo a continuación cambió todo, porque reveló un secreto familiar que Elena nunca había conocido. Cuando tú tenías 7 años, comenzó doña Rosa, pasamos por una crisis similar. Tu padre había perdido su trabajo en la fábrica. No teníamos dinero para comida. Una noche, nuestra vecina, la señora Estela, vino a nuestra puerta. Su hijo había tenido un accidente y necesitaba dinero urgente para el hospital. Teníamos 300 pesos escondidos bajo el colchón, lo último que nos quedaba. Era exactamente lo que ella necesitaba. Elena escuchaba fascinada. Nunca había escuchado esta historia. Tu padre me dijo que debíamos darle el dinero a la señora Estela, continuó Rosa con lágrimas en los ojos. Pero yo dije que no. Le dije que teníamos que pensar en nuestra propia familia primero, en nuestros propios hijos. Tu padre insistió, pero yo me negué rotundamente.
La señora Estela se fue llorando, sin ayuda. Su hijo sobrevivió, gracias a Dios, pero ella nunca nos volvió a hablar. Doña Rosa hizo una pausa larga, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Durante los siguientes 3 meses, tuvimos los peores momentos de nuestra vida. Guardamos esos 300 pesos como si fueran oro, con tanto miedo de gastarlos que casi no comíamos. Tu padre conseguía trabajos temporales ocasionales, pero nunca era suficiente. Y yo viví con tal ansiedad, con tal terror constante de quedarnos sin nada, que enfermé. Me dio una úlcera por el estrés. Los 300 pesos que tanto protegí terminaron gastándose en mis propias medicinas. Elena apretó la mano de su madre, comenzando a entender. Pero lo peor, hija, no fue la pobreza. Fue algo más profundo. Fue el veneno que planté en mi propio corazón y en el de mi familia. Viví el resto de mi vida con esa mentalidad: nunca hay suficiente, guarda todo, no compartas nada, el mundo es hostil, cada uno debe ver por sí mismo. Y te criamos a ti y a tus hermanos con ese mismo miedo. Convertí nuestra casa en una fortaleza de escasez. Y la ironía es que, a pesar de proteger tanto lo poco que teníamos, nunca prosperamos. Vivimos toda la vida con lo justo, siempre al borde, siempre con miedo. Doña Rosa miró directamente a los ojos de su hija y dijo algo que Elena nunca olvidaría. Me tomó 60 años darme cuenta de algo que tú pareces saber instintivamente: la escasez no es una situación, es una decisión. Yo decidí vivir en escasez aunque más adelante tuviéramos más. Algunos de nuestros vecinos, que tenían menos que nosotros, vivían con más alegría, más paz, más abundancia real, porque habían tomado una decisión diferente. Hija, no cometas mi error. No plantes el veneno del miedo en el corazón de tus hijos. Sea cual sea tu decisión con doña Carmen, que sea desde el amor, no desde el miedo. Elena abrazó a su madre y ambas lloraron juntas. Y en ese momento, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Se limpió las lágrimas, puso 850 pesos en un sobre, y salió bajo la lluvia hacia donde doña Carmen todavía estaba sentada, ahora en silencio, mirando la nada. Doña Carmen, dijo Elena con una firmeza que la sorprendió a ella misma, levántese. Vamos a arreglar esto ahora mismo. La anciana levantó la mirada, confundida. Elena le mostró el sobre. Este dinero pagará su deuda del agua. Vamos a la oficina ahora. Hizo una pausa y agregó algo que Marco no olvidaría. Hay 2 formas de enfrentar una crisis. Una es cerrarte, aferrarte a lo poco que tienes, vivir en modo supervivencia puro donde solo importas tú y tu familia inmediata. La otra es abrirte, compartir lo que tienes aunque sea poco, buscar formas de seguir sirviendo al mundo. La primera forma parece segura, pero te convierte en una isla aislada donde nadie puede llegar a ayudarte. La segunda forma parece arriesgada, pero te mantiene conectado con la comunidad, con las oportunidades, con las posibilidades. Marco se fue a su cuarto dando un portazo. Pero Elena no cambió de opinión. Esa tarde, a las 4 de la tarde, esperó en su sala con cuadernos viejos y marcadores gastados. No vino nadie. A las 4:30, cuando ya estaba a punto de rendirse, tocaron a la puerta. Era una mujer con su hijo de unos 8 años. La mujer se presentó como Marta, vecina de 2 calles más abajo. Había visto el cartel y quería saber si era real, si Elena realmente daría clases gratis. Elena confirmó que sí, que era completamente real. El niño, Tomás, estaba teniendo problemas con las matemáticas y lectura. Su escuela era deficiente y Marta no tenía dinero para pagarle clases particulares. Elena le dio la primera clase ese mismo día. 1 hora de trabajo 1 a 1, con toda la dedicación y pasión que siempre había puesto en su enseñanza.
Tomás se fue con una sonrisa y un cuaderno lleno de ejercicios para practicar. Al día siguiente vinieron 3 niños. El tercer día, 5. Al final de la semana, 7 niños del barrio acudían religiosamente a la sala de Elena para aprender. Elena enseñaba matemáticas, lengua, ciencias, historia. Pero más que eso, enseñaba algo que esos niños no recibían en sus escuelas empobrecidas: atención individual, ánimo, la creencia de que ellos podían lograr cosas grandes. Marco observaba todo esto desde su habitación con una mezcla de asombro, escepticismo y resentimiento. Veía a su madre dar hora tras hora de su tiempo y energía, sin recibir ni un peso a cambio. Para él, era una locura incomprensible. El estómago de Marco gruñía de hambre porque las comidas eran cada vez más escasas, y mientras tanto su madre regalaba lo único que podía generar ingresos: su capacidad de enseñar. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El viernes de esa primera semana, cuando las clases terminaron, Marta, la madre de Tomás, se quedó después de que los otros niños se fueran. Se acercó a Elena con timidez, cargando una bolsa de tela. «Profesora Elena», dijo con voz suave, «yo sé que usted está dando estas clases gratis. Y no tengo dinero para pagarle. Pero tengo esto». Abrió la bolsa. Estaba llena de verduras frescas, tomates, calabazas, chiles, cebollas, ejotes. «Tengo un pequeño huerto en el patio de mi casa», explicó Marta. «No es mucho, pero es lo que puedo ofrecer. Por favor, acéptelo. Usted está sembrando en mi hijo. Déjeme sembrar en usted». Elena sintió un nudo en la garganta. Quiso rechazarlo, decir que no era necesario, pero las palabras de Marta resonaron profundamente: «Usted está sembrando en mi hijo. Déjeme sembrar en usted». Aceptó las verduras con gratitud. Esa noche, por primera vez en días, tuvieron una comida completa: arroz con verduras salteadas. No era un festín, pero era nutritivo, colorido, real. Marco comió en silencio, pero Elena notó que su hijo la miraba diferente, como si por primera vez comenzara a cuestionar su propia certeza. Al día siguiente, un sábado, otra de las madres, Carolina, apareció en la puerta de Elena con una bolsa de arroz y otra de frijoles. «No es pago, profesora», dijo, «es agradecimiento. Mi hija está empezando a creer en sí misma por primera vez. Eso no tiene precio, pero esto es lo que puedo ofrecer». El lunes siguiente, un padre trajo pescado fresco. Trabajaba en el muelle y ese día había tenido una pesca especialmente buena. El martes, otra familia trajo pan casero. El miércoles, huevos. El jueves, leche. Poco a poco, sin planearlo, sin pedirlo, sin ninguna coordinación, la despensa de Elena comenzó a llenarse con las contribuciones espontáneas de familias que, aunque pobres, querían agradecer. No era abundancia de supermercado, pero era real, nutritiva, suficiente. Era el principio de la siembra en acción, manifestándose de formas que nadie había anticipado. Marco observaba todo esto con fascinación creciente. No podía negar los hechos: su madre había dado sin esperar nada, y ahora estaban recibiendo. No era un intercambio directo, no era transaccional, pero era real. La matemática no tenía sentido según lo que le habían enseñado en la escuela, pero funcionaba. De alguna manera inexplicable, funcionaba. Una noche, Marco encontró el diario viejo que su madre había comenzado a escribir. Estaba sobre la mesa de la cocina, abierto. Sé que no debía, pero la curiosidad fue más fuerte. Comenzó a leer. Y lo que encontró lo dejó sin palabras. Su madre no estaba escribiendo súplicas desesperadas. No estaba pidiendo ayuda. No estaba lamentándose de su situación. En cambio, cada página estaba llena de agradecimientos. Hoy enseñé a 7 niños.
Vi los ojos de Tomás brillar cuando finalmente entendió cómo dividir fracciones. Esa expresión de victoria en su rostro valió más que cualquier salario. Gracias por permitirme ser maestra incluso sin aula. Don Alberto vino hoy a visitarme. Me contó historias de sus días en el mar, de tempestades que sobrevivió, de puertos lejanos que visitó. Me dio más sabiduría en una hora que lo que podría aprender en 100 libros. Gracias por los ancianos que guardan historias. Lucía horneó galletas hoy con lo poco que teníamos. Su creatividad, su iniciativa, su espíritu emprendedor me llenan de orgullo. Gracias por una hija que ve posibilidades donde otros ven limitaciones. Marco está enojado conmigo. Lo entiendo. Tiene miedo. Pero sé que este tiempo está plantando semillas en el que darán fruto cuando esté listo. Gracias por un hijo que cuestiona, que piensa, que siente profundamente. Hoy tuvimos arroz con las verduras que Marta me dio. Fue una comida simple pero hermosa. Cada bocado era un recordatorio de que cuando das, recibes. No siempre de la misma fuente, no siempre de la forma esperada, pero recibes. Gracias por el principio de la siembra. Marco cerró el diario con las manos temblorosas. Por primera vez en semanas, las lágrimas que corrieron por sus mejillas no eran de frustración o miedo, sino de algo diferente. Comprensión. Humildad. Asombro. Su madre no estaba negando la realidad de su situación. No estaba viviendo en fantasía. Pero había elegido conscientemente enfocarse en lo que tenían en lugar de lo que faltaba. Había elegido gratitud sobre resentimiento. Fe sobre miedo. Dar sobre retener. Y lo más sorprendente, estaba funcionando. No de la manera lineal y predecible que él esperaba, sino de formas orgánicas, inesperadas, casi mágicas. Su madre había sembrado generosidad con Doña Carmen y ahora la comunidad estaba sembrando de vuelta en ella. Había sembrado educación en los niños del barrio y los padres estaban sembrando provisión en su familia. Mientras Marco procesaba todo esto, Lucía, su hermana, también estaba viviendo su propia transformación. Ella había observado todo con esos ojos silenciosos y sensibles. Había visto la fe de su madre, el escepticismo de su hermano, la gratitud de los niños que recibían clases, la generosidad de los padres que traían comida. Y una tarde, sin decirle nada a nadie, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Recordó una receta de galletas de avena que su abuela Rosa le había enseñado años atrás. Usando lo poco que había en la despensa, horneó una docena de galletas. Las envolvió cuidadosamente en papel reciclado de colores que había guardado de proyectos escolares anteriores. Escribió pequeñas etiquetas a mano, galletas de Lucía, hechas con amor. Sin decirle nada a nadie, tomó su caja de galletas y caminó hasta la plaza del pueblo. Era sábado por la mañana, el día de mercado, cuando las familias salían a hacer sus compras semanales. Lucía encontró un pequeño espacio vacío cerca de la fuente central, extendió una manta que había traído y colocó sus paquetes de galletas. Al principio, la gente pasaba sin mirarla. Una niña de 14 años vendiendo galletas caseras no era exactamente llamativo. Pero entonces, una señora mayor se detuvo, intrigada por las envolturas coloridas y las etiquetas hechas a mano. Preguntó cuánto costaban. Lucía, que no había pensado en el precio, dijo lo primero que vino a su mente, 20 pesos el paquete. La señora compró 2 paquetes. Los probó ahí mismo. Sus ojos se iluminaron. Están deliciosas. ¿Las hiciste tú? Lucía asintió tímidamente. La señora llamó a su amiga que pasaba cerca. Prueba estas galletas. Son increíbles. La amiga compró 3 paquetes. Y así comenzó una reacción en cadena. Para el mediodía, Lucía había vendido los 12 paquetes. Tenía 240 pesos en su bolsillo,
más dinero del que había tenido en meses. Corrió a casa, el corazón latiendo con emoción, y irrumpió en la cocina donde Elena estaba preparando el almuerzo. «Mamá. Mira». Lucía sacó los billetes y monedas, derramándolos sobre la mesa. «Hice galletas y las vendí en la plaza. Todas. Vendí todas». Elena dejó caer la cuchara de madera que sostenía. Abrazó a su hija con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Lloraba, pero eran lágrimas de orgullo puro y profundo. Su hija, su niña callada y sensible, había encontrado su propia forma de sembrar. «Lucía, amor mío», dijo Elena con voz quebrada, «acabas de descubrir algo que muchos adultos nunca aprenden. No se trata de esperar a tener más para empezar a crear abundancia. Se trata de usar lo que tienes, por poco que sea, para sembrar posibilidades». Esa noche, durante la cena que compraron con parte del dinero de Lucía, Elena reunió a su familia y propuso algo radical. «Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer al mundo. Yo tengo mi capacidad de enseñar. Lucía acaba de descubrir su talento para la repostería. Marco, tú tienes habilidades que todavía no has reconocido. ¿Qué tal si, en lugar de sentarnos a esperar que la situación mejore, nos preguntamos cómo podemos crear valor para otros?» Marco, que había estado comiendo en silencio, finalmente levantó la mirada. Por primera vez en semanas, habló con su madre sin resentimiento en la voz. Yo soy bueno reparando cosas», dijo lentamente, como si estuviera descubriendo esta verdad mientras hablaba. «Arreglo mi bicicleta cuando se rompe. He reparado nuestro tostador 3 veces. Compongo las cosas de la casa. Pero no es algo que, no pensé que fuera útil para ganar dinero». Elena sonrió. «¿Y si ofrecieras esos servicios? Hay muchas personas en el barrio, especialmente ancianos, que necesitan pequeñas reparaciones pero no tienen a quién recurrir o no pueden pagar a un técnico profesional». Marco frunció el ceño. «Pero si lo hago gratis, como tú, ¿cómo me ayuda eso?». Y aquí, Elena enseñó a su hijo algo fundamental sobre cómo funciona realmente el mundo, algo que las escuelas nunca enseñan. «Marco, hay una diferencia entre trabajar gratis y sembrar. Cuando siembras, no estás regalando tu valor. Estás creando conexiones, estás generando confianza, estás construyendo reputación. Yo no le cobro a los niños que enseño porque necesito que el dinero no sea una barrera. Pero al hacerlo, estoy creando algo más valioso que dinero, estoy generando buena voluntad, estoy construyendo una red de personas que me conocen y confían en mí. Eso tiene un valor que no aparece en ninguna calculadora». Continuó, «Tú podrías empezar ofreciendo pequeñas reparaciones gratis o muy baratas a los ancianos del barrio. No como caridad condescendiente, sino como servicio genuino. Y mientras lo haces, estás aprendiendo, mejorando tus habilidades, construyendo referencias. Las oportunidades vienen de conexiones humanas, no de transacciones frías. ¿Alguna de esas personas conoce a alguien que conoce a alguien que podría abrir una puerta que ni siquiera sabías que existía?» Marco pensó en esto durante toda la noche. Al día siguiente, domingo, tomó su caja de herramientas y caminó hasta la casa de don Alberto, el pescador retirado de 70 años que vivía solo y que su madre visitaba frecuentemente. Don Alberto abrió la puerta sorprendido de ver al joven Marco en su umbral. Marco, un poco tímido, ofreció ayudar con cualquier cosa que necesitara reparar en la casa. Don Alberto, conmovido por el gesto, le mostró una lista de cosas que llevaban meses o años rotas, una ventana que no cerraba bien, un grifo que goteaba constantemente, una puerta de armario que se había salido de sus bisagras y su vieja radio que ya no sintonizaba claramente. Marco pasó todo el domingo trabajando en la casa de don Alberto. Reparó la ventana, arregló el grifo, reinstalar la puerta del armario. La radio le tomó más tiempo porque el problema era más complejo,
pero finalmente logró que volviera a funcionar perfectamente. Cuando terminó, estaba sucio, cansado, pero sentía algo extraño en su pecho, satisfacción. Propósito. Don Alberto insistió en pagarle algo, pero Marco, recordando las palabras de su madre, rehusó dinero. Solo ayúdeme diciéndole a otros si conoce a alguien que necesite reparaciones, dijo. Lo que Marco no sabía era que don Alberto era algo así como el patriarca social del barrio. Conocía a todos, y todos lo conocían. Y don Alberto, profundamente impresionado por la habilidad y actitud del joven Marco, comenzó a correr la voz. El hijo de la profesora Elena es excelente reparando cosas. Y lo hace con honestidad y dedicación. En los siguientes días, 3 personas más tocaron la puerta de la casa de Elena preguntando por Marco. Una anciana necesitaba ayuda con su licuadora. Un vecino quería que revisara por qué su televisión hacía un ruido extraño. Otro necesitaba reparar la cadena de su bicicleta. Marco atendió a todos. Algunos le ofrecían dinero, pequeñas cantidades. Él aceptaba lo que le dieran sin pedir una tarifa específica, permitiendo que las personas pagaran lo que pudieran o quisieran. No era mucho, pero comenzó a acumularse, 50 pesos aquí, 80 allá, 30 por otro trabajo. Pero más importante que el dinero eran las conexiones que estaba construyendo. Cada persona que ayudaba se convertía en parte de una red creciente de buena voluntad. Y esa red estaba a punto de producir un fruto que nadie anticipaba. Uno de los trabajos de Marco fue para don Ernesto, propietario del único taller mecánico del pueblo. Su lavadora se había descompuesto y llamó a Marco por recomendación de don Alberto. Marco llegó, diagnosticó el problema rápidamente y lo reparó en menos de una hora. Lo que habría costado 500 pesos con un técnico profesional, Marco lo hizo por 150. Pero don Ernesto, un hombre de unos 55 años con décadas de experiencia en mecánica, observó algo más allá del trabajo bien hecho. Observó cómo Marco trabajaba, su método, su intuición, la forma en que diagnosticaba problemas, cómo cuidaba las herramientas. Había algo natural en el chico, un talento innato que no se puede enseñar. Después de que Marco terminó, don Ernesto le ofreció un café y le hizo preguntas sobre sus planes, sus intereses. Marco le contó sobre su sueño de estudiar ingeniería, un sueño que ahora parecía imposiblemente lejano dado la situación económica de su familia. Don Ernesto escuchó en silencio, asintiendo. Luego hizo una oferta que cambiaría la vida de Marco: necesito ayuda en el taller. Mi antiguo asistente se mudó a la ciudad. No puedo pagarte un salario completo, pero puedo ofrecerte un aprendizaje remunerado. Trabajarías de lunes a viernes, 4 horas por la tarde después de tus clases. Te enseñaría todo lo que sé sobre mecánica automotriz y te pagaría 1,500 pesos a la semana. Con el tiempo, si demuestras dedicación, podríamos hablar de certificaciones profesionales. Marco no podía creer lo que estaba escuchando. Un trabajo real, con paga decente, con oportunidad de aprender una habilidad valiosa. Todo porque había decidido, siguiendo el ejemplo de su madre, sembrar sus habilidades sin esperar retorno inmediato. Esa noche, cuando Marco llegó a casa y le contó a su familia la noticia, hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, Marco hizo algo que no había hecho en meses: caminó hacia su madre, se arrodilló frente a ella, y le pidió perdón. Mamá, fui un tonto. Te juzgué. Te critiqué. Pensé que estabas loca por ayudar a doña Carmen, por dar clases gratis, por hablar de sembrar cuando lo único que yo veía era escasez. Pero tenías razón. Todo el tiempo tenías razón. No sobre cómo iba a suceder específicamente, sino sobre el principio. Cuando empezamos a dar, cuando empezamos a sembrar, el universo responde. No de la forma que esperamos, no siguiendo nuestra lógica, pero responde. Elena lloró abrazando a su hijo.
No tenías que disculparte, amor. Tu escepticismo era válido. El miedo era real. Lo que importa es que ahora has visto por ti mismo cómo funciona el principio. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras Marco estaba encontrando su camino y Lucía estaba desarrollando su pequeño negocio de repostería, algo más estaba gestándose. Algo que nadie había planeado ni anticipado. Don Alberto, el pescador retirado, había estado observando todo lo que sucedía con la familia Martínez durante esos meses. Había visto la generosidad de Elena, la transformación de Marco, la iniciativa de Lucía. Y había estado pensando. Don Alberto tenía un sobrino, Roberto, que vivía en la capital y dirigía una fundación educativa privada que trabajaba con comunidades rurales. Una noche, don Alberto llamó a su sobrino y le contó una historia. Le habló de una maestra que había perdido su trabajo pero no su pasión. De una mujer que, en medio de su propia crisis, había ayudado a una anciana desesperada. De alguien que había comenzado a enseñar gratis a niños del barrio no porque tuviera abundancia de recursos, sino porque tenía abundancia de propósito. Le habló de cómo esa decisión había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Roberto, que había escuchado miles de historias en su trabajo con fundaciones, sintió que esta era diferente. Había algo auténtico aquí, algo que no se podía fabricar ni fingir. Le dijo a su tío que quería conocer a esta maestra. Don Alberto sonrió y dijo que vendría la próxima semana. El sábado siguiente, Roberto llegó a Puerto Esperanza sin avisar a Elena. Llegó temprano y se sentó discretamente en la sala de Elena mientras ella daba sus clases gratuitas de la mañana. Durante 2 horas, observó en silencio. Lo que vio lo dejó profundamente impactado. Elena no estaba simplemente transmitiendo información académica. Estaba construyendo puentes entre el conocimiento y la vida real de esos niños. Cuando enseñaba matemáticas, usaba ejemplos del mercado de pescado del pueblo. Cuando enseñaba historia, conectaba eventos pasados con los desafíos que esos niños enfrentaban hoy. Pero más que eso, veía cómo los trataba, con dignidad, con respeto, como si cada uno de esos niños pobres del barrio fuera tan importante como el hijo del hombre más rico del país. Veía amor genuino. Pasión real. Propósito profundo. Cuando las clases terminaron y los niños se fueron, Roberto se presentó. Le explicó quién era y por qué había venido. La fundación que dirigía estaba lanzando un proyecto ambicioso, programas de educación comunitaria en zonas rurales empobrecidas a lo largo de toda la costa. Necesitaban a alguien para diseñar y dirigir estos programas. Alguien que entendiera tanto la pedagogía como la realidad de las comunidades pobres. Alguien con pasión genuina, no solo con credenciales impresionantes. He entrevistado a decenas de candidatos, dijo Roberto. Gente con maestrías, con experiencia internacional, con currículums brillantes. Pero ninguno tiene lo que vi aquí esta mañana. Usted tiene algo que no se puede enseñar en ninguna universidad, amor real por lo que hace y por las personas a las que sirve. Le ofreció el puesto ahí mismo. El salario era considerablemente mejor que lo que Elena ganaba en su antigua escuela. Incluía beneficios de salud para ella y su familia. Le darían un presupuesto para materiales educativos. Y, lo más importante, tendría la libertad completa de diseñar los programas como ella creyera mejor, sin la burocracia sofocante que había experimentado en el sistema de educación pública. Elena escuchó la oferta en estado de shock. Después de 3 meses de oscuridad, de dar sin ver retorno, de sembrar en tierra que parecía estéril, aparecía esto. Pero, y esto sorprendió a Roberto, Elena no aceptó inmediatamente. Deme una semana para pensarlo, dijo Elena. Necesito discutirlo con mi familia. Roberto, acostumbrado a que la gente aceptara estas oportunidades inmediatamente, se quedó desconcertado pero respetó su decisión.
Esa noche, Elena reunió a sus hijos y a su madre alrededor de la mesa de la cocina. Les contó sobre la oferta en detalle. Les explicó que el trabajo requeriría que viajara a diferentes pueblos de la región, que estaría fuera de casa varios días a la semana. Antes de tomar esta decisión, necesitaba saber que todos estaban de acuerdo. Hubo un largo silencio. Finalmente, Marco habló, y lo que dijo demostró cuánto había cambiado en esos 3 meses. Mamá, durante semanas te critiqué por cada decisión que tomabas. Pensé que estabas destruyendo nuestra familia con tu generosidad imprudente. Pero estaba equivocado. No solo sobre tus decisiones específicas, sino sobre algo más fundamental, sobre cómo funciona realmente el mundo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me enseñaron en la escuela que el mundo funciona con transacciones directas. Das X, recibes Y, causa y efecto lineal. Pero lo que vi en estos 3 meses es que el mundo funciona de una forma completamente diferente. Es más como una red. Siembras aquí, y la cosecha aparece allá. Das a esta persona, y el retorno viene de otra completamente diferente. Ayudas en este área, y las oportunidades se abren en otra área que ni siquiera sabías que existía. Continuó, tú ayudaste a doña Carmen. Y eso de alguna manera llevó a que don Alberto observara quién eres realmente. Y él le contó a su sobrino. Y ahora tienes esta oportunidad. Yo ayudé a don Alberto a reparar su radio, y eso me conectó con don Ernesto, y ahora tengo un trabajo. Lucía horneó galletas y vendió suficiente para darse cuenta de que puede crear su propio camino. Todo está conectado de formas que nunca habríamos imaginado. Marco tomó la mano de su madre. Acepta el trabajo, mamá. No solo porque necesitamos el dinero, aunque sí lo necesitamos. Acéptalo porque es la cosecha de lo que sembraste. Y sería una tontería, después de todo lo que pasamos, rechazar la cosecha cuando finalmente llega. Lucía sintió con entusiasmo. Y yo puedo ayudar más en casa, mamá. Mi negocio de galletas está creciendo. Algunos de los mismos clientes regresan cada semana. Ya tengo personas que me encargan galletas para fiestas. Estoy ahorrando. Podemos manejar esto. Doña Rosa, que había estado escuchando en silencio con lágrimas en los ojos, finalmente habló. Elena, durante años viví con miedo. Le enseñé miedo a mis hijos sin darme cuenta. Creé una atmósfera de escasez en nuestro hogar que envenenó todo. Pero tú rompiste ese patrón. No solo con tus acciones, sino con tu forma de pensar. Les estás enseñando a tus hijos algo que yo nunca pude enseñarte a ti, que la abundancia es una decisión, no una circunstancia. Rosa hizo una pausa, su voz quebrada por la emoción. Acepta el trabajo, hija. No solo por el salario, sino porque es tu propósito. Y cuando vives en tu propósito, la abundancia fluye naturalmente. He vivido 70 años, y recién estoy aprendiendo esto al verte a ti. Elena lloró abrazando a su familia. Al día siguiente, llamó a Roberto y aceptó el puesto. El lunes siguiente comenzó oficialmente su nuevo trabajo, diseñando programas de educación comunitaria que eventualmente impactarían a miles de niños en docenas de pueblos a lo largo de la costa. Pero aquí hay algo importante que necesita ser contado, porque la historia de Elena y su familia no es solo sobre un final feliz individual. Es sobre cómo un acto de generosidad puede crear ondas que transforman comunidades enteras. 6 meses después de aquel martes lluvioso en que Elena pagó la deuda de doña Carmen, Puerto Esperanza era un lugar diferente. No dramáticamente diferente a primera vista, pero diferente en formas sutiles y profundas. Los niños que Elena había estado enseñando gratis continuaron recibiendo clases incluso después de que ella consiguió su nuevo trabajo. Elena entrenó a 2 madres del barrio en técnicas básicas de enseñanza, y ellas continuaron el programa de forma gratuita.
Y esos niños, sintiéndose valorados y apoyados por primera vez, comenzaron a creer que ellos también podían soñar con futuros mejores. 3 de esos niños, inspirados por lo que habían experimentado, crearon su propio grupo de ayuda mutua en la escuela. Se reunían cada tarde para ayudarse con las tareas, compartir conocimiento, apoyarse emocionalmente. El concepto se extendió. Pronto había varios grupos similares en la escuela, niños enseñando a otros niños, compartiendo lo poco que tenían. Lucía, cuyo negocio de galletas había comenzado como un acto desesperado de supervivencia, ahora tenía clientes regulares que ordenaban sus productos para cumpleaños, reuniones familiares, eventos del pueblo. Estaba ganando consistentemente entre 800 y 1,200 pesos a la semana. Pero más importante, su éxito inspiró a otras 2 madres jóvenes del barrio a comenzar sus propios pequeños negocios de repostería. Lucía compartió generosamente sus recetas, sus técnicas, sus contactos con clientes. En lugar de verlas como competencia, las vio como aliadas en la creación de oportunidades. Marco, trabajando con don Ernesto, se convirtió rápidamente en un mecánico habilidoso. Pero no olvidó cómo comenzó. Cada sábado, dedicaba 2 horas a ayudar gratis a ancianos del barrio con pequeñas reparaciones. Otros 5 adolescentes del pueblo comenzaron a imitarlo, cada uno ofreciendo sus propias habilidades. Uno ayudaba con jardinería, otro con compras, otro leyéndoles a aquellos cuya vista estaba fallando. Doña Carmen, quien había sido rescatada en su momento más oscuro, encontró su propio propósito. Comenzó a enseñar tejido a niñas del vecindario cada jueves por la tarde. No cobraba nada. Solo quería pasar su conocimiento. 10 niñas, incluyendo a Lucía, aprendieron una habilidad valiosa y, más importante, aprendieron que los ancianos no son cargas inútiles sino fuentes de sabiduría y experiencia. Pero hay un personaje más en esta historia que necesita ser mencionado, porque representa un contraste poderoso y una lección final importante. ¿Recuerdan a Ramón Herrera? El antiguo compañero de escuela de Elena que había regresado al pueblo presumiendo sobre su riqueza, burlándose de la tontería de Elena de ayudar a otros cuando ella misma estaba en crisis. Ramón regresó al pueblo 6 meses después para otra visita a sus padres. Esta vez, encontró un pueblo diferente. Escuchó historias sobre Elena, sobre cómo su locura había resultado en un trabajo increíble, en una comunidad más unida, en jóvenes emprendiendo, en ancianos sintiéndose valorados. No podía negar los hechos. Una tarde, se encontró con Elena en la plaza. Esta vez, no había arrogancia en su mirada. Había algo más, confusión, tal vez un toque de envidia, y definitivamente curiosidad. No lo entiendo, Elena, dijo Ramón con sinceridad por primera vez. Yo hice todo, correcto, según el mundo. Ahorré agresivamente. Invertí inteligentemente. Construí un imperio de negocios. Tengo 3 ferreterías exitosas, propiedades, inversiones. En papel, soy un éxito masivo. Pero se detuvo, luchando con palabras que raramente había expresado. Pero no duermo bien. Vivo con miedo constante de que todo se derrumbe. No confío en nadie, porque creo que todos quieren algo de mí. Mi matrimonio está al borde del colapso porque mi esposa dice que amo más el dinero que a ella, y tal vez tenga razón. Mis hijos adultos me ven como un cajero automático, no como un padre. No tengo verdaderos amigos. Solo conocidos de negocios. Ramón miró directamente a los ojos de Elena. Y luego estás tú. Hace 6 meses estabas en crisis. Pasando hambre. Sin trabajo. Y decidiste ayudar a alguien más en lugar de protegerte a ti misma. Por todos los estándares lógicos, yo debería ser más feliz que tú. Pero cuando te miro, veo paz. Veo propósito. Veo conexiones reales con personas que te valoran no por lo que puedes darles, sino por quién eres.
¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Elena sonrió con genuina compasión, sin un ápice de superioridad. Ramón, la diferencia entre tú y yo no es cuánto tenemos. Es cómo nos relacionamos con lo que tenemos. Tú acumulas. Yo dejo fluir. Tú te aferras con miedo. Yo suelto con fe. Tú ves el mundo como un lugar hostil donde debes luchar por tu supervivencia. Yo lo veo como un ecosistema conectado donde todos dependemos unos de otros. Continuó, tienes riqueza. Yo tengo abundancia. No es lo mismo. La riqueza es una cantidad fija que se puede contar y agotar. La abundancia es un flujo constante que se renueva mientras siga circulando. Por eso tú vives con miedo y yo vivo con paz, aunque tengas 1000 veces más que yo en el banco. Ramón escuchó en silencio. Elena agregó una última cosa. Nunca es tarde para cambiar, Ramón. Puedes tomar todo ese dinero y éxito que has construido y usarlo de forma diferente. No tienes que regalarlo todo. Pero podrías empezar a verlo no como algo que proteger, sino como algo que puede fluir a través de ti hacia otros. Podrías descubrir que mientras más sueltas, más llega. Es un principio, no un truco. O funciona o no funciona. Y te aseguro que funciona. Ramón se fue ese día sin decir mucho más. Pero algo había cambiado en él. Comenzaría su propio viaje de transformación, aprendiendo lentamente a soltar el control, a confiar, a dar. Pero esa, como dije, es otra historia. Lo que importa es esto. Elena había descubierto y vivido un principio fundamental sobre cómo funciona realmente la abundancia. Y ese principio se puede resumir así. La escasez es una mentalidad que se perpetúa a sí misma. Cuando vives con miedo de no tener suficiente, te cierras, te aíslas, te conviertes en una isla. Y las islas, por definición, están cortadas del flujo de recursos. Acumulas lo poco que tienes, pero eso poco nunca crece. Se estanca. Se pudre. Y el miedo crece más y más hasta consumirte. La abundancia, por otro lado, es también una mentalidad. Pero una que se expande. Cuando vives con fe de que siempre habrá suficiente, te abres, te conectas, te conviertes en un canal. Y los canales, por naturaleza, están en constante flujo. Das, y al dar creas espacio para recibir. Compartes, y al compartir construyes redes de reciprocidad. Sirves, y al servir encuentras propósito que atrae oportunidades. No es magia. No es pensamiento mágico. Es física social. Es cómo funcionan realmente las comunidades humanas cuando operan en su mejor versión. Una noche, varios meses después de todo esto, la familia Martínez estaba reunida para cenar. Era viernes, el día que Elena regresaba de sus viajes semanales a otros pueblos. La mesa estaba llena, arroz, frijoles, pescado fresco, verduras, tortillas caseras, incluso un postre que Lucía había horneado. No era comida de restaurante elegante, pero era abundante, nutritiva, compartida con amor. Lucía le hizo a su madre la pregunta que había estado guardando durante meses: «Mamá, ¿sabías que todo esto iba a pasar cuando ayudaste a doña Carmen? ¿Sabías que al final todo saldría bien?». Elena sonrió, eligiendo sus palabras cuidadosamente porque sabía que esta era una pregunta importante. No, amor. No sabía cómo iba a resultar esto. No sabía si conseguiría trabajo. No sabía que Roberto aparecería. No sabía que Marco encontraría su camino con don Ernesto. No sabía que tú descubrirías tu pasión y talento para los negocios. No conocía los detalles. Hizo una pausa. Pero sabía algo más profundo. Sabía que cuando plantas semillas con amor, el universo se encarga de la cosecha. No sabía qué tipo de cosecha sería, ni cuándo llegaría, ni de qué forma tomaría. Pero sabía que llegaría.
Porque es una ley, tan confiable como la gravedad. Das, y recibes. Siembras, y cosechas. No siempre de la misma fuente, no siempre en la forma esperada, pero recibes. Marco agregó su propia comprensión, y lo increíble es que la cosecha siempre es más grande que la semilla. Tú ayudaste a doña Carmen con 850 pesos. Pero lo que recibiste de vuelta no son solo 850 pesos multiplicados. Es un trabajo que amas. Es una familia más unida. Es una comunidad transformada. Es paz interior. Es propósito. Son todas estas cosas que no se pueden medir en dinero pero que valen infinitamente más. Doña Rosa, que ahora estaba más saludable y feliz que en años, agregó su sabiduría de 7 décadas. Y ustedes, mis nietos queridos, no solo recibieron seguridad material. Recibieron algo mucho más valioso, aprendieron a una edad temprana que la verdadera seguridad no viene de cuánto acumulas, sino de cuántas conexiones reales construyes. Que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tus relaciones, en tu propósito, en tu capacidad de crear valor para otros. Elena asintió. Exacto. Verán, la mayoría de las personas esperan tener abundancia primero para luego empezar a dar. Pero el principio funciona al revés. Tienes que dar primero, especialmente cuando no tienes, especialmente cuando te da miedo. Porque es precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando tu acto de generosidad es más poderoso, más transformador. Lucía pensó en esto. Es como que el universo está probando si realmente entiendes el principio. Si solo das cuando tienes abundancia, es fácil, no requiere fe real. Pero si das cuando estás en crisis, cuando cada peso cuenta, cuando dar podría significar tu ruina, eso es fe verdadera. Y el universo responde a esa fe de formas extraordinarias. Elena sonrió orgullosa. Exactamente, amor. Has comprendido algo que muchos adultos nunca entienden. Y entonces Elena compartió algo más, algo que había estado pensando durante meses. Hay un patrón que he observado en personas exitosas realmente felices, no solo ricas pero miserables como Ramón, sino personas que tienen tanto éxito material como paz interior. Todas comparten una característica común, entienden que ellos son canales, no almacenes. Entienden que su función en el mundo no es acumular, sino facilitar el flujo de recursos hacia donde se necesitan. Continuó, cuando eres un canal, los recursos fluyen a través de ti constantemente. Das, y más viene. Compartes, y más llega. Sirves, y más oportunidades aparecen. Pero cuando eres un almacén, cuando tu única función es guardar y proteger, el flujo se detiene. Los recursos entran pero no salen. Se estancan. Y lo que se estanca eventualmente se pudre. Marco añadió un pensamiento, y lo paradójico es que los canales terminan teniendo más que los almacenes. Porque el canal está en constante movimiento, constantemente recibiendo nuevos recursos. El almacén está limitado a su capacidad fija. Puede estar lleno, pero no puede crecer más allá de sus paredes. La conversación continuó durante horas esa noche, cada miembro de la familia compartiendo sus reflexiones sobre lo que habían vivido, lo que habían aprendido, cómo habían cambiado. Pero la historia de Elena y su familia es más que una historia personal inspiradora. Es una demostración de un principio universal que funciona para cualquiera dispuesto a aplicarlo, independientemente de su religión, su cultura, su situación económica. El principio de la siembra dice esto: lo que das con autenticidad y amor siempre regresa multiplicado, aunque no siempre de la forma que esperas, de la fuente que anticipas o en el momento que deseas. No es un esquema de hacerse rico rápido. No es una fórmula mágica. Es algo más profundo, es cómo funcionan las redes humanas cuando operan bajo principios de reciprocidad en lugar de transacciones frías.
Cuando ayudas a alguien genuinamente, esa persona no solo recuerda el favor. Se convierte en parte de tu red. Habla de ti. Te recomienda. Busca formas de reciprocar. Y conoce a otras personas que podrían ayudarte de formas que nunca imaginaste. Cuando compartes tu conocimiento libremente, no estás regalando tu valor. Estás demostrando tu expertise. Estás construyendo confianza. Estás creando una reputación. Y esa reputación eventualmente atrae oportunidades que ninguna cantidad de publicidad pagada podría conseguir. Cuando das tu tiempo para servir a otros, no estás perdiendo tiempo que podrías usar para ganarte la vida. Estás invirtiendo en conexiones humanas, en habilidades, en perspectivas que enriquecerán toda tu vida de formas que el dinero nunca podría. Este principio funciona en todas las escalas. Funciona para individuos como Elena. Funciona para familias. Funciona para comunidades. Funciona para negocios. Todas las empresas más exitosas del mundo entienden esto, dan valor primero, masivamente, muchas veces gratis. Y la abundancia fluye de vuelta en formas múltiples. Google te da búsquedas gratis. Facebook te da conexión gratis. YouTube te da entretenimiento y educación gratis. Dan valor masivo, crean conexiones masivas, y esas conexiones eventualmente se convierten en abundancia masiva para ellos. El principio es el mismo ya sea que seas una maestra desempleada en un pueblo costero o una corporación multimillonaria. Da valor primero. Crea conexiones reales. Sirve genuinamente. Y la abundancia fluirá de vuelta. Pero aquí está la parte crucial, el ingrediente secreto que muchos pierden, tiene que ser auténtico. No puedes dar solo para recibir. No puedes calcular cada acto de generosidad como una inversión con retorno esperado. Porque la gente siente eso. La energía es diferente. Y el universo también lo siente. Elena no ayudó a Doña Carmen pensando esto eventualmente me conseguirá un trabajo. Ayudó porque era lo correcto, porque sintió compasión genuina, porque decidió ser el tipo de persona que ayuda incluso cuando es difícil. Y esa autenticidad es lo que hizo que todo lo demás fuera posible. Si das con expectativa inmediata de retorno, es una transacción. Si das con amor genuino sin expectativa específica, es siembra. Y solo la siembra produce cosechas multiplicadas. Ahora, algunos dirán, pero esto es solo una historia. ¿Qué pasa si das y nunca recibes nada? ¿Qué pasa si ayudas a alguien y te termina destruyendo? Y esa es una pregunta válida. La respuesta es esta, el principio de la siembra no es una garantía de que cada acto individual de generosidad resultará en retorno inmediato de esa persona específica. De hecho, frecuentemente no lo hace. El principio funciona en agregado, a lo largo del tiempo, a través de redes complejas de causas y efectos. Elena pudo haber ayudado a Doña Carmen y Doña Carmen nunca reciprocar directamente. Eso está bien. Porque la ayuda a Doña Carmen reveló el carácter de Elena a Don Alberto. Y Don Alberto conectó a Elena con Roberto. Y Roberto le dio la oportunidad que transformó todo. El retorno raramente viene de la misma fuente donde sembraste. Viene del ecosistema completo respondiendo al tipo de persona que has decidido ser. Y sí, habrá ocasiones donde des a personas que te defrauden. Donde confíes y esa confianza sea abusada. Donde siembres y pájaros se coman las semillas antes de que crezcan. Eso es parte de la vida. Pero el principio dice que si continúas sembrando, si continúas dando con autenticidad, si continúas siendo un canal de bendiciones, las cosechas eventualmente superarán las pérdidas por un margen tan amplio que las pérdidas se vuelven irrelevantes. La alternativa es cerrarte completamente, no dar nunca, no confiar en nadie, vivir en modo de supervivencia pura. Y sí, eso podría protegerte de algunas decepciones.
pero también te garantiza una vida de escasez emocional, relacional y espiritual, sin importar cuánto dinero acumules. Entonces la pregunta real no es qué pasa si doy y no recibo. La pregunta real es, ¿qué tipo de persona quiero ser y qué tipo de vida quiero vivir? Elena decidió que quería ser el tipo de persona que da incluso cuando es difícil, que confía incluso cuando es arriesgado, que siembra incluso cuando no ve tierra fértil. Y esa decisión no solo cambió su vida material, cambió la calidad completa de su experiencia humana. Vive con paz que Ramón, con todo su dinero, nunca conocerá. Tiene conexiones profundas que ninguna cantidad de riqueza puede comprar. Tiene propósito que da significado a cada día. Y sí, eventualmente también tiene seguridad material, pero esa casi se siente como un efecto secundario comparado con todo lo demás que ganó. En Puerto Esperanza ahora cuentan la historia de Elena como leyenda local. Pero no la cuentan como ella tuvo suerte. La cuentan como ella entendió el principio. Y esa diferencia es crucial. La suerte es aleatoria, caprichosa, fuera de tu control. Pero los principios son confiables. Si plantas semillas en tierra fértil, con agua adecuada y luz del sol, obtendrás plantas. No es suerte. Es causa y efecto. El principio de la siembra es así. Das con autenticidad. Sirves con propósito. Compartes con generosidad. Y el ecosistema humano responde. No inmediatamente. No siempre de la forma esperada. Pero responde. Y mientras más personas en una comunidad entienden y viven este principio, más abundante se vuelve toda la comunidad. Es un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. Puerto Esperanza era un lugar de escasez no solo económicamente, sino en espíritu. Las personas vivían aisladas, protegiendo lo poco que tenían, desconfiando unas de otras. La historia de Elena comenzó a cambiar eso. Una semilla a la vez, una conexión a la vez, un acto de generosidad a la vez. Y ahora, 3 años después de aquel martes lluvioso, Puerto Esperanza es conocido no como el pueblo más rico de la región, sino como el pueblo donde las personas se cuidan unas a otras. Donde los jóvenes emprendedores comparten recursos en lugar de competir destructivamente. Donde los ancianos son valorados como fuentes de sabiduría en lugar de cargas. Donde los niños crecen viendo ejemplos de generosidad en lugar de solo competencia. La transformación económica siguió a la transformación de valores. Porque cuando una comunidad funciona bajo principios de reciprocidad y apoyo mutuo, naturalmente se vuelve más próspera. Las oportunidades se comparten. Los recursos circulan. El conocimiento fluye. Y todos suben juntos. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de esta historia? ¿Cuál es la lección que Elena y su familia quieren que el mundo entienda? Es esto, la abundancia no es un destino al que llegas cuando finalmente tienes suficiente. La abundancia es un camino que recorres con las manos abiertas, el corazón generoso y la certeza de que cada acto de bondad es una inversión en un futuro que aún no puedes ver, pero que ya está en camino. La escasez es una decisión. Una decisión de cerrar, proteger, retener, vivir con miedo. La abundancia también es una decisión. Una decisión de abrir, compartir, fluir, vivir con fe. Y esa decisión se toma no cuando tienes mucho, sino especialmente cuando tienes poco. Porque es precisamente en los momentos de mayor vulnerabilidad cuando tu elección de dar en lugar de retener define quién eres realmente y qué tipo de vida construirás. Las manos que siembran nunca están vacías, porque están llenas de promesas. Promesas de cosechas que vendrán, de bendiciones que se multiplicarán, de milagros que se desplegarán en formas que nunca imaginaste. No porque el universo te deba algo, sino porque has entendido una ley fundamental de cómo funcionan las comunidades humanas, cómo fluye la energía, cómo se crea la verdadera riqueza.
Así que te dejo con la misma pregunta que Elena le hizo a su hijo Marco en aquella tarde lluviosa: ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Serás un almacén que acumula y protege, viviendo siempre con miedo de no tener suficiente? ¿O serás un canal que recibe y da, confiando en que mientras permitas el flujo, siempre habrá más? ¿Sembrarás cuando la tierra parezca estéril, cuando cada voz lógica te diga que no lo hagas, cuando el miedo te grite que te protejas? ¿O esperarás la seguridad perfecta que nunca llega, la abundancia garantizada que nunca se materializa, el momento correcto que siempre es mañana? Elena eligió sembrar. Con solo 1,200 pesos en el bolsillo y hambre en su casa, decidió dar 850 a alguien que tenía menos. Y esa decisión aparentemente irracional, esa fe inquebrantable, ese acto de amor puro, desencadenó una serie de eventos que transformaron su vida, la de su familia y la de toda una comunidad. No porque Elena fuera especial, sino porque entendió y vivió un principio que está disponible para todos. Un principio tan antiguo como la humanidad misma, tan simple que un niño puede entenderlo, pero tan profundo que muchos adultos nunca lo descubren. El principio de la siembra. Das, y se te da. Siembras, y cosechas. Compartes, y recibes. No siempre inmediatamente. No siempre de la forma esperada. Pero siempre, inevitablemente, multiplicado. Porque el universo no te debe abundancia, pero te la da cuando demuestras que entiendes cómo manejarla. Cuando demuestras que no la vas a acumular egoístamente, sino a dejar que fluya a través de ti hacia otros que la necesitan. Cuando te conviertes en un canal en lugar de un embudo. Esa es la verdadera seguridad. No el dinero en el banco, aunque eso ayuda. La verdadera seguridad es saber que sin importar qué suceda, tienes la habilidad de crear valor para otros. Y cuando puedes crear valor para otros, siempre habrá abundancia en tu vida. Elena lo descubrió con 45 años, después de perderlo todo. Pero tú puedes descubrirlo hoy, ahora mismo, sin esperar una crisis. La pregunta es simple: ¿qué semilla plantarás hoy? Porque te prometo esto, el universo está esperando para sorprenderte con una cosecha que supera todo lo que puedas imaginar. Pero primero, tienes que tener el coraje de sembrar. Las manos que dan nunca están vacías. Nunca lo han estado. Nunca lo estarán.